Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en el día de hoy a esta primer evento del mes de junio del Comité de Energía de ANCHAM. Antes de continuar, quisiera agradecer, como siempre, a nuestros patrocinadores por su apoyo, en particular a 3M, Pfizer, AES Panamá, Chevron, Johnson & Johnson, Banco Lafice, Fortinet, Big Bang, Ricardo Pérez y BAT Panamá. Como les comentaba, hoy tenemos un evento bastante interesante. Vamos a hablar sobre el desarrollo de la energía renovable y generación distribuida, el reto que tienen estas tecnologías y estas aplicaciones frente a la transición energética. Para eso hemos invitado a 3 expositores de lujo. Tenemos a la doctora Guadalupe González, de la Secretaría Nacional de Energía. Tenemos a Sebastián Pérez de Naturgy, y también tenemos a Luis González también de Enel Green Power. Es un placer para nosotros tenerlos con nosotros, tenerlos acá en esta primera charla del mes de junio, ¿no? Un poco de logística antes de continuar. Como siempre, en este caso que tenemos 3 charlas, vamos a hacer las charlas una continua de otra. Son charlas que van a durar aproximadamente 20 minutos. Y al final, tipo 9 y algo, esperamos concluir las charlas y pasar a la sección de preguntas y respuestas. Le pedimos que, por favor, las preguntas nos las hagan llegar vía chat, como siempre. Si tienen algún inconveniente con el chat, a veces pasa que está como deshabilitado. Les sugerimos que se desconecten brevemente y vuelvan a conectarse a la conferencia. Usualmente eso resuelve el problema. Bueno, sin más por el momento, agradecerle a todos nuevamente la puntual asistencia. Y bueno, paso a presentar a nuestro primer expositor. Es la doctora Guadalupe González. Es directora de electricidad de la Secretaría Nacional de Energía. Es ingeniera electromecánica, egresada de la Universidad Tecnológica de Panamá y posee un doctorado de ingeniería eléctrica en la Universidad de Texas. Es también miembro de múltiples asociaciones científicas, entre las que se encuentra la Asociación Panameña para el Avance de la Ciencia y la IEEE. Y de hecho, por su trabajo en la IEEE y su labor destacada como mujer en el área de ingeniería en América Latina y Panamá, ha sido galardonada con varios premios, entre esos el premio Achievement Award de la IEEE y el premio también Manuel López SPLA de la sección de Panamá. Para nosotros es un honor, un placer tener a la doctora Guadalupe González acompañándonos en el día de hoy. Y de nuevo, le agradecemos de sobremanera. La doctora está un poco afectada por el COVID, pero se siente bien, en disposición de poder hacer la presentación. O sea que le agradecemos de sobremanera el compromiso y la entrega y el tiempo que está sacando para nosotros. Pues bienvenida nuevamente, Guadalupe, y el floor is yours. Hola Julio, muchas gracias. Espero que se me escuche algo. Se Como te le escucha bien. comentaba a Julio, pues estoy todavía pasando este COVID, pero aquí estamos. Voy a ir planteando la presentación. La verdad que, bueno, como ustedes saben, el tema del desarrollo de las energías renovables y generación distribuida frente a la transición energética es un tema que está muy activo, o sea, es primordial para nosotros dentro de lo que es nuestra agenda de transición energética desde nuestra posición como rector de las políticas energéticas del país. Nosotros hemos venido trabajando desde el año 2019, como muchos de ustedes están anuentes, en lo que es el desarrollo de la agenda de transición energética con el objetivo de que cumplamos con los objetivos de desarrollo sostenibles al año 2030 en el marco de las transiciones energéticas, y para eso nosotros hemos estado trabajando y desarrollando
5 estrategias nacionales para el sector eléctrico, 2 estrategias nacionales para el sector hidrocarburos, una estrategia que es transversal al sector energético, que es de fortalecimiento institucional, y también estamos desarrollando 3 ejes que consideramos son transversales a todas estas estrategias, y es la participación de la mujer, de la educación y de traer a la ciudadanía a todo lo que estamos haciendo a través de una comunicación activa. Para eso nosotros pues estamos trabajando fuertemente desde esa fecha, desde el 2020 que se publicaron en Gaceta Oficial los lineamientos de la Agenda de Transición Energética, y pues poco a poco ya hemos ido avanzando, y hoy por hoy ya tenemos 4 de las estrategias nacionales oficialmente aprobadas por Consejo de Gabinete y ya están en un proceso de implementación. Aquí les presento y les dejo la información en donde pueden tener acceso a las mismas. Ya este mes esperamos poder estar presentando a consulta pública la última de las estrategias nacionales del sector eléctrico, que sería la de innovación al sistema interconectado nacional. En esta presentación me voy a enfocar un poquito más a lo que sería la Estrategia Nacional de Generación Distribuida. Estoy seguro que mis colegas que me siguen ahondarán más en el resto de los temas. ¿Y por qué para nosotros este es un tema crucial y que a la misma vez integra todo lo que estamos desarrollando con las 5 estrategias que les planteé desde el sector eléctrico? El tema de los recursos distribuidos cada vez está tomando igual una mayor preponderancia a nivel internacional. La tecnología está avanzando en una forma muy rápida. En países como Australia, como Estados Unidos, estamos viendo penetraciones cada vez mayor en temas de los recursos distribuidos. Y cuando hablamos de eso, no solamente lo estamos hablando desde un punto de vista de la generación, pero también ya lo estamos viendo desde el punto de vista del usuario. Y el ejemplo más clásico es el de la movilidad eléctrica. Nosotros en Panamá, cuando analizamos nuestra matriz energética, vemos que todavía tenemos un 75% de dependencia derivada de combustibles fósiles, cuando nuestra matriz eléctrica, si la analizamos, tenemos días en el que estamos generando hasta más de un 80% con generación puramente renovable, neta panameña. Si nosotros pudiésemos, y que ese justamente es el plan detrás de todo esto, ir migrando nuestra matriz energética a que sea menos dependiente de estos combustibles fósiles y que pase a una matriz en donde sea mucho más electrificada, en donde podamos hacer uso de todo el potencial de renovables que todavía nosotros tenemos en el país, y en donde el recurso distribuido fundamentalmente va a pasar a tener preponderancia porque tenemos el potencial para hacerlo, pues es clave, es fundamental. Una vez nosotros tengamos eso, ya entonces comenzamos a ver esa integración entre la movilidad eléctrica, entre tener nuestras casas mucho más electrificadas. Ya estamos pensando también en lo que sería pasar a utilizar cocinas de inducción, lo que sería tener equipos que sean mucho más, no solamente eficientes, pero que sean pues que te ayuden a tener todo ese componente, como por ejemplo introducir lo que sería también el almacenamiento en nuestras propias casas, ¿no? Entonces, eso va cada vez mostrando pues esa integración, y cómo a la vez con esa integración de estos recursos distribuidos, un momentito que tengo que respirar. Estos recursos distribuidos, entonces, cómo complementan estos recursos de la generación a gran escala también, y cómo con esto pues podemos mejorar nuestro sistema de una forma integral, reduciendo pérdidas y trayendo mejoras al sistema como tal. Entonces, esta es la razón que hay detrás de todas estas estrategias nacionales
que nosotros estamos planteando desde la Secretaría de Energía. Solamente el tema de generación distribuida, que ya tenemos experiencias desde el año 2013 realmente, que es cuando hemos comenzado a ver la entrada a Panamá, ¿verdad?, de estos recursos. Y aquí en esta gráfica podemos ver cómo eso ha ido incrementando exponencialmente hasta la fecha, en donde tenemos aproximadamente unos 50 megawatts de capacidad instalada a lo largo del país, ¿verdad? Vemos cómo sí hay ese crecimiento y cómo esto ha ido a medida que ha mejorado la tecnología, a medida que van mejorando los costos, a medida que se va socializando sobre el tema a la ciudadanía, pues hemos visto esa entrada y consideramos de que el esquema que tenemos en estos momentos, que es el de autoconsumo, que en cierta forma nos ha permitido ver esta entrada de sistemas, pues también ya tiene el potencial de ir a un esquema de autoconsumo plus, le digo yo, o ya llamándolo formalmente con el término correcto, que sería a que ya el usuario final tenga esa figura del prosumidor que conocemos y que ya está muy conversada a nivel internacional, en donde el consumidor pasa también a tener ese rol un poco más activo de ser productor de la energía. Acá, pues, definitivamente en estos momentos estamos amparados por el procedimiento para autoconsumos con fuentes renovables y limpias, que tiene una serie de lineamientos a los que debemos, pues, regirnos, y que uno de ellos básicamente es el porcentaje que está delimitado para entrada tanto de capacidad instalada como de generación, y que son temas en general que debemos trabajar para modificar nuestra regulación y nuestra legislación, cosa que se permita hacer la entrada mucho más activa de este nuevo rol que estamos viendo como el prosumidor a nivel de Panamá. Nosotros desde el 2013 hemos estado apoyando al inversionista que quiere que ha apostado por invertir en Panamá con fuentes de renovables y fuentes más limpias al país. Tenemos, por ejemplo, los beneficios de la Ley 37, que son desde el 2013, que ya el gobierno nacional ha brindado más de 6 millones de dólares en incentivos fiscales hasta la fecha. Hemos podido detectar que para los importadores esto ha representado aproximadamente 23.5% de ahorros en temas de paneles, y se estima que con esto también se han apoyado a emplear 355 personas de una forma directa para la instalación de paneles solares en autoconsumo en Panamá. Entonces, este es otro tema muy importante para nosotros. A la hora que estamos hablando de recursos distribuidos en estos temas tan técnicos, y pues producto también de la pandemia por el COVID que todavía estamos viendo en Panamá, consideramos la transición energética como una herramienta de recuperación económica para el país. Nosotros estamos convencidos, después de haber hecho estudios económicos que están públicos también en nuestra página web, que el desarrollar la transición energética a como nosotros lo estamos planteando puede tener más empleo para nuestro país al año 2030, 2040 y hasta el 2050, y traer beneficios no solamente económicos, pero ambientales a nuestro país, ¿no? Entonces, de ahorro también y de salud, que al final también es lo que nosotros buscamos para nuestros ciudadanos. Nosotros hicimos un análisis de mercado a nivel de país con el apoyo de Unida para el Medio Ambiente, y con él pues nosotros pudimos identificar que a nivel de Panamá, en potencial técnico de instalación de sistemas, pues rondar arriba de las 800.000 instalaciones, o hablar de unos 3.800 megawatts de capacidad instalada. Entonces, con esto en mente y con todo el potencial que, como les digo, de migrar esa necesidad de los recursos energéticos, de los derivados del petróleo, y que hoy por hoy lo estamos viendo con una mayor necesidad,
O sea, solamente ver el costo del combustible hoy, a que las personas pudiesen estar haciendo ese mismo uso con vehículos eléctricos hoy, ya nos dice que tenemos que ir hacia allá. Entonces, ¿qué mejor hacerlo que si tienes igual instalado en tu casa, tipo combo, ¿verdad? Con paneles fotovoltaicos, con almacenamiento en tu propia casa, tu propio combustible. Entonces, en Panamá vemos que hay muchísimas oportunidades. Aparte de los ahorros, tenemos una muy buena irradiación solar en general en el día. Hay una buena oportunidad para reducir los subsidios que se dan hoy en día, para eliminar esa fase de estar dando subsidios, sino reemplazarlos por incluir tecnología. Definitivamente encontramos muchas barreras el año pasado que estuvimos teniendo los talleres con los distintos actores del sector. Pudimos identificarlas, pues, y de eso es donde surgen la estrategia particular de generación distribuida, de la que ya está pública y la que les voy a conversar ahorita un poquito más, específicamente para atacar los temas que son prioritarios y que hemos identificado con los actores del sector. Entonces, nuestro objetivo general es realmente con esta estrategia es promover la implementación sostenible de generación distribuida renovable en Panamá. Y aunque sabemos que la definición de generación distribuida puede ser mucho más amplia, el enfoque de la hoja de ruta de esta estrategia nacional es justamente promover ese prosumidor, ese usuario final, para que ya también tenga esa participación activa. Entonces, con esto lo que buscamos es empoderar a los consumidores en esta era del prosumidor, convertir la generación distribuida en ese factor determinante de la diversificación de la matriz energética, reducir las emisiones, incrementar resiliencia a efectos de cambio climático, mejorar la eficiencia y la calidad de la energía eléctrica y fomentar esa reactivación económica, como ya les había comentado. Nosotros, para plantearnos metas para el año 2030, porque necesitábamos hacerlo, pues utilizamos como base ese estudio de potencial económico que les comenté y planteamos distintos escenarios. Si seguíamos con la penetración como la estamos haciendo hoy en día o si tenemos escenarios moderados y más óptimos. Entonces, para ello, vemos para el año 2030 que pudiésemos ver instalados en nuestro país hasta 1.700 megawatts de capacidad instalada en un escenario muy optimista. Este número básicamente lo que representa es un 14% del porcentaje de generación eléctrica que tendría que haber dado el sistema eléctrico según el último P5 en el que nosotros contamos para poder suplir la generación eléctrica al año 2030. Un 14%, ya hay otros países que están con números mucho más altos que eso, así que es un número que consideramos que se puede alcanzar. Definitivamente tenemos que hacer los análisis pertinentes, los análisis técnicos pertinentes, las modificaciones regulatorias pertinentes para que esto se pueda alcanzar, pero definitivamente necesitamos entre todos ponernos una meta y saber que hacia allá vamos. Entonces, para lograr esto, la hoja de ruta, esta estrategia nacional, está compuesta por 5 ejes estratégicos que dividimos en los aspectos legales, normativos y regulatorios, la innovación tecnológica y de nuevos modelos de negocio, el financiamiento, la educación e investigación y desarrollo de innovación y el fortalecimiento institucional. Definitivamente, esto para ejecutarlo, pues lo hemos dividido en 25 líneas de acción que vamos a estar trabajando en los próximos meses en conjunto a través de mesas de trabajo que hemos compuesto y que al igual que como hemos estado haciendo con movilidad eléctrica, tenemos una comisión interinstitucional de generación distribuida que ya hemos recibido bastantes solicitudes de privados para formar parte de las mismas y los invito también a que ustedes se sumen al esfuerzo únicamente enviándonos una nota dirigida al secretario de Energía con el interés de participar de la comisión. Entonces, como ven, básicamente el fuerte de lo que tenemos que trabajar es en el tema legal, normativo y regulatorio, y de ahí
en los temas que también son de mucha importancia, pues en la innovación tecnológica ya hemos arrancado con una serie de análisis para el desarrollo de la incrementación de medidores inteligentes en las empresas distribuidoras. El tema de financiamiento también es sumamente importante y estamos trabajando para el desarrollo de un fondo de transición energética que no solamente vería temas de generación distribuida, sino todo lo que estamos trabajando con la transición energética, y ese es un tema que estamos en estos momentos conversándolo con el Ministerio de Economía y Finanzas y con el Ministerio de Ambiente, ya que todo esto forma una parte muy importante de la contribución determinada a nivel de país. Entonces, en esto es lo que ya estamos trabajando, ¿verdad? Y muchas de estas líneas de acción las vamos a desarrollar en forma de estudios, análisis, con cooperación técnica, pero también muchas de estas tenemos que sentarnos y trabajarlos en conjunto. Aparte de esas 25 líneas de acción, tenemos un par de proyectos demostrativos, permiso, que también estamos trabajando. Entre ellos, como les mencioné, la importancia de buscar formas para reducir el subsidio, y para esto pues hemos planteado un proyecto demostrativo que tiene un potencial de masificarse y de entonces pasar a hacer ese reemplazo de brindar subsidio, que representa un gasto, a invertir en estos sistemas fotovoltaicos, en electrodomésticos eficientes y sistemas termosolares, en aquellos ciudadanos que en estos momentos reciben el subsidio eléctrico y de gas. También estamos viendo la posibilidad de desarrollar la instalación también de sistemas fotovoltaicos en aquellas instalaciones del Estado, ¿verdad? Con las que podamos reducir también la facturación eléctrica, y que parte de estos fondos que se van a estar ahorrando en el tema de la facturación se destinen al Fondo de Transición Energética, específicamente a una ventana de acceso universal, cosa de que con esto también apoyemos al cierre de la brecha de acceso y podamos cumplir con el objetivo de el cierre de la brecha de acceso universal al año 2030, con fondos que también provengan de estos ahorros del Estado. Así que en esto también ya estamos trabajando, hemos estado trabajando fuertemente con los administradores energéticos de 35 entidades del Estado que ya forman parte de este programa, capacitándolos y también pidiéndoles información sobre las instalaciones propias del Estado que puedan tener la posibilidad de participar de un programa como este. Así que básicamente como ven, para nosotros es sumamente importante que trabajemos en equipo, que trabajemos de una forma coordinada, y por eso entonces hemos conformado el Consejo Nacional de Transición Energética, hemos conformado comisiones interinstitucionales e intergubernamentales de trabajo, justamente con la finalidad de que trabajemos en conjunto, las empresas privadas, la academia y el gobierno, y podamos encontrar las soluciones más óptimas de una forma participativa y consultiva para poder alcanzar pues lo que nos estamos planteando, no solamente en la estrategia de generación distribuida, pero en toda la agenda de transición energética. Así que básicamente esa es la visión que tenemos por parte de la Secretaría de Energía, una visión bastante holística, pero que embona una cosa con la otra. Estamos bastante claros de lo que necesitamos hacer y sabemos pues que con el apoyo de todos ustedes se va a lograr. Así que con esto termino mi presentación y me disculpo por la voz. Gracias. Para nada, muchísimas gracias, doctora Guadalupe. Excelente presentación, muy interesante, y observando el compromiso que tiene la Secretaría de Energía con la transformación del sector eléctrico, ¿no? Ese número del 14% de la demanda como objetivo de penetración de generación distribuida es un número bastante interesante, porque quiere decir que efectivamente se va a necesitar de refuerzos y de iniciativas importantes para que esos targets se den
de acuerdo a lo esperado, ¿no? Muchísimas gracias. Vamos a ahora pasar a la siguiente presentación. Quisiera introducir a el ingeniero Sebastián Pérez, es ingeniero electromecánico de la Universidad Tecnológica de Panamá. Tiene más de 30 años en el sector de la energía. Empezó sus años ahí trabajando para el IRRE y ha continuado mucha de su experiencia a través del sector de distribución. Es actualmente director de distribución de electricidad de Naturgy. Es egresado del ESADE en Administración de Negocios y Dirección de Empresas. Sebastián, muy honrado de tenerte también con nosotros acá. Y por favor, te damos el paso para tu presentación. Muchas gracias. Sí, ¿qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Es que empecé bien joven a trabajar con creo que hice los 30 años. Voy a compartir la presentación. Confirma cuando ya la pueden ver. Tiene un problema acá. Tienes varios monitores, me imagino. Ahí, ¿Me confirman? Sí, puedes ponerle en full mode, quizá dándole a... Exacto. Perfecto. Ahí. Excelente. Muchas gracias, Sí. Sebastián. Muy bien. Buenos días a todos y gracias por la invitación. Sí, voy a presentar lo que desde la distribuidora, de nuestra parte, está pasando, ¿no? Y con una fotografía instantánea de cómo va la generación distribuida y como bien lo dice Guadalupe, pues se requiere de ir viendo lo que son los marcos regulatorios y toda la legislación, porque el crecimiento y la penetración se está haciendo de forma exponencial, ¿no? Y consideramos nosotros que sí requiere de una valoración. Voy a presentar algo muy rápido de lo que es Naturgy aquí en el mercado, muy rápido. Tenemos años de estar aquí y se conoce ya, creo que perfectamente. Después la generación distribuida, en línea con lo que ha presentado la Secretaría, sí. Nosotros vemos igual, la generación distribuida está compuesta por autoconsumo y por la generación distribuida propia que se conecta a nuestra red directa de media tensión, porque tendemos a hablar de generación distribuida y autoconsumo como si fueran cosas independientes. Bien cierto es que el tratamiento y la legislación es un poco distinta, pero al final el autoconsumo pues es generación distribuida más chica, hasta ahora, porque hemos empezado a tener solicitudes de autoconsumo de clientes que están instalando 2 megas, que es el que tenemos más grande actualmente en Veragua, y algunas consideraciones que considero que nos pueden servir para una reflexión. Nosotros, pues, como se ven en el mapa, en Panamá hay tres empresas distribuidoras. ENSA, que la conocemos, nuestra empresa vecina. Tenemos EDEMET, que es la parte que está en azul. Empezamos desde la 12 de octubre, parte de la Transísmica, entrando por Betania. Salimos a la Tumba Muerto, Dos Mares, esa parte hacia el oeste empieza nuestra zona de concesión de EDEMET y se van a las provincias centrales hasta Veragua. Y luego EDESHI, que es la segunda empresa nuestra del grupo, que es Coclé Veragua, perdón, Chiriquí, que es el Toro y las comarcas, ¿no? Nosotros desde el punto de vista de operaciones tenemos la empresa distribuida en un sector centro que es Panamá Metro, una zona oeste que es Panamá Oeste hasta las Guías de Oriente, zona interior que son las 4 provincias centrales y Chiriquí, Boca del Toro. Un poco el tamaño de la empresa, tenemos ya más de 740.000 clientes. Tenemos una energía facturada el año pasado de 1.100 gigawatt hora, incluye los clientes ATR o los grandes clientes, nosotros llamamos ATR. Más o menos 58, casi 60% del volumen de negocio de la cifra de negocio del país.
En los últimos 10 años hemos invertido en red más de 1.000 millones y tenemos previsto en los próximos en los próximos 8 años, que es el periodo tarifario que empieza, más el que sigue, y tenemos planes de crecimiento que también rondan otros 800, 900 millones adicionales. Ya lo físico de nuestra red, para que tengan una idea, pues tenemos más de 28.000 kilómetros de red, de los cuales se distribuye prácticamente mitad de media tensión y alta, y la otra mitad es de baja tensión, predominantemente aérea, con muchísima dispersión. Hay concentración en la capital y dispersión impresionante desde que pasas Panamá Oeste, y pues eso tiene sus contratiempos. Y tenemos un parque que no se ve en todos los países. El parque alumbrado público es de la empresa distribuidora. Eso da trabajo, eso da gestión. Tenemos más de 250.000 luminarias en nuestra zona de concesión y hemos presentado incluso un plan en línea con la transición energética de reemplazarlas todas por LED en un periodo de 8 años, y esto lo hacemos con más de 100 subestaciones, tanto de alta a media como de media tensión a media tensión. Entonces, este es un resumen de lo que es la empresa en Panamá desde el punto de vista de tamaño, ¿no? y físico. En cuanto a la generación distribuida en el autoconsumo, pues somos un negocio, como saben, totalmente regulado, ¿no? Existe la resolución AN, la 2060, más sus modificaciones, que es la que regula el procedimiento del autoconsumo y el que rige pues, las condiciones que se deben cumplir para ser un cliente productor. Para la instalación se requiere, como saben, el diseño de lo que se va a hacer. Existen varias formas de conectarse a nuestra red. Se nos debe decir siempre el tamaño de la planta, las especificaciones técnicas, sobre todo, ponemos en todos los equipos porque es lo que dice la regulación, pero en realidad nos interesa solamente la parte de cómo se conecta a nuestra red y el inversor, si tiene la capacidad de desconectarse en caso de una interrupción o de un trabajo programado. Como saben, pues tenemos, por la legislación panameña, tiene un tratamiento para plantas, sobre todo desde el punto de vista técnico, para plantas menores a 500 kilowatts, para plantas entre 500 y 2.500, y ya para clientes que tomen la decisión de instalar paneles solares que superen los 2.500 kilowatts que tienen que cumplir, pues ya temas con nosotros, con el centro de operaciones y con las instituciones como municipio y los bomberos, ¿no? Entonces son clientes de la empresa distribuidora que buscan reducir su consumo, que eso es muy importante, ¿no? Clientes de distribuidora que buscan reducir su consumo más que clientes que buscan convertirse en un generador que va a vender mercado al resto de clientes, ¿no? Pero que el objetivo que se busca es, por lo menos en este momento, es reducir el consumo, ¿no? Y con una posibilidad de que puedan verter energía a la red de distribución. Para esto firmamos un acuerdo, también está regulado, ¿no? Ahí están cosas que todos sabemos. No podrá participar en el mercado mayorista de electricidad. Nosotros instalamos sin costo para el cliente un medidor bidireccional, comúnmente llamado net metering, pero en realidad es un medidor con muchos canales donde se graban en un canal la energía que entra, tanto reactiva como activa, la energía que se consume, y luego del procedimiento de lectura o extracción de la información de los medidores, pues se factura el neto, ¿no? Y si a favor del cliente se va acumulando, y si no es a favor del cliente, pues se le factura la tarifa que corresponde. Y los clientes tienen la posibilidad de recibir su devolución del neto tanto a los 6 meses como al año, ¿no? Y se le devuelve pues como un tope del 25% del promedio de los meses de consumo antes de la firma del contrato. Y tenemos un poco parecido a lo que presentó Guadalupe. Tenemos ya nosotros en
EDEMET y DESI acabamos de mandar ayer el informe este fue al cierre de abril, acabamos de mandar el informe de mayo, ya superamos los 1.200, lo que significa que esto no para, sigue creciendo. Clientes con autoconsumo, que representan una potencia ya instalada, si se fijan, de 35 megas, lo cual ya es bastante y empieza a pesar sobre la demanda nuestra, que es de alrededor de 950. Ya estamos viendo que esta generación de autoconsumo empieza a ser importante, ¿no? Y por lo tanto tiene que tomarse en cuenta en los esquemas tarifarios, en las proyecciones de demanda, que muchas veces se nos queda por fuera, pero hemos empezado a ver, menos igual le pasará a ENSA, que ya esto empieza a tener un impacto en proyecciones de ventas a futuro, ¿no? Sobre todo por lo que les voy a presentar ahora, cómo estos clientes han bajado de forma importante su consumo. Allí vimos la distribución por cantidad, ¿no? Predomina en lo que es COCRE, el Panamá Oeste, y en potencias, pues acá está la distribución, ¿no? Esta es la que yo considero muy, muy interesante, un balance energético que intentamos hacer para la presentación. Ya vemos cómo el autoconsumo está inyectando a la red cerca de 13.54, casi 15 gigawatt hora al año de inyección a la red. Todavía se sigue consumiendo, ¿no? Ven mes a mes que todavía los clientes consumen de la red, por lo tanto se requiere una red de distribución que siga creciendo y que está preparada para los momentos en la noche. Sabemos que esto con el almacenamiento de energía pues va a ser un antes y un después, pero la realidad que tenemos hasta ahora es que se requiere la disponibilidad de una red de distribución robusta para los momentos en que aún hoy los clientes pues necesitan en la tarde, en la noche, disponibilidad de la red para su consumo. Aquí lo podemos ver. Sin embargo, hay unos datos importantes, ¿no? Estos clientes, los 1.200 clientes aproximadamente, ellos tenían un consumo antes de instalar sus paneles de cerca de 80 gigawatt hora al año. Han bajado, si se fijan mucho, a 33. Por tanto, el consumo en estos clientes se reduce en mucho más de la mitad, casi en un 60 a 70%, que es el objetivo que se busca, ¿no? Otro número que no he puesto aquí, pero que es una estimación porque pueden pasar cosas en el camino, es que de los 1.200 clientes hay cerca de entre 560 que terminan no pagando el consumo de electricidad en todo el año, ¿no? Cerca de 500 o 600 clientes, porque tienen el neto positivo y a favor al final de cada periodo, ¿no? No obstante, pues, la red se requiere siempre disponible. Por tanto, como ven, son temas que hay que tomar en cuenta. Está creciendo muchísimo, exponencial, como presentó Guadalupe, y aquí lo vemos en cifras, ¿no? Si ya pasamos ahora a la generación distribuida, ya la que se conecta a nuestra propia red, pues ahí tenemos también del punto de vista, creo que todos conocemos ya, que está basada también en algunas normas que van evolucionando, que van cambiando, y algunos reglamentos que debemos cumplir, y agregó sobre todo el último, porque con nosotros se tiene que firmar un procedimiento de operación para los temas de salida de la planta de generación distribuida, o cuando nosotros tenemos eventos en nuestra red, ¿no? También se requiere un estudio de conexión. Nosotros, desde que empezó esto, el estudio de conexión lo hacemos nosotros sin costo para el interesado, absolutamente gratuito. Primero hacemos una valoración muy preliminar. El proponente no tiene todavía su licencia y se le da una respuesta preliminar, y lo que hace firme la reserva de la potencia es una vez se firme el contrato de acceso. Desde que firmamos contrato de acceso, ya en ese momento ese generador forma parte como si estuviese físicamente, y posteriores solicitudes pues ya empiezan a tomar en cuenta el nivel de saturación que puede tener la red, aunque esos generadores todavía no estén construidos, porque está en etapas o en algún proceso administrativo, ¿no?
pero la reserva es con la firma del acuerdo. Como bueno, les comenté, el contrato de acceso luego lo firmamos, ¿no? También está regulado, tiene unas garantías y siempre quizás haya empresas ya muy fuertes en esto que lo tienen muy claro, pero diariamente recibimos notas o solicitudes para la generación distribuida de actores que quizás están probando, estén intentando este tipo de negocios y que no los tienen muy claro, ¿no? Y piensan a veces que sentarse con nosotros a generación distribuida y se firma un acuerdo de uso de red, tienen la tentación de pensar que se constituye inmediatamente un contrato de compraventa con nosotros, que tenemos alguna obligación de compra. Eso se aclara, aquí estamos bien ilustrados en eso, que eso no es así. Es un contrato de acceso, luego el generador pues puede hacer con su energía lo que bien tenga, ¿no? Quedarse en el mercado ocasional o el spot o irse al mercado de contratos, pero no hacemos contratos bilaterales nosotros con nadie, ¿no? Pero siempre persisten, sobre todo los nuevos, en querer entender eso y preguntarnos y se les va explicando, ¿no? Que eso no es posible y no lo hacemos. En la generación distribuida tenemos aquí, ¿no? Cómo está localizada. Ahí la vemos, ¿no? En Panamá tenemos muy poca por razones quizás obvias. Solo tenemos una muy pequeña de 100 kilos. Sin embargo, para el resto del país vemos cómo se va distribuyendo, predominando en Chiriquí. En Bocas del Toro no tenemos generación distribuida y en el resto del país tenemos. No tenemos actualmente 39 contratos de acceso en EDEMET y 21 en EDECIR, que suman 60. Pero hay algo importante, de estos 60 hay 40 proyectos que ya están en operación y 20 que todavía no han empezado la operación. Y esas son una de las cosas que nosotros pensamos que debemos empezar a ver como país y como regulación, porque dentro de esos 20 contratos de generación distribuida tenemos algunos que tienen más de 10 años de estar firmado el contrato de acceso y no han empezado ni siquiera la construcción, y eso puede estar limitando que quizás otros proyectos con un potencial mucho más fuerte y concreto para iniciar operación, pues se esté viendo impedido porque la red es la red y la red llega hasta donde tiene que llegar, ¿no? Y la potencia de esos 60 contratos, si se fijan, ya es de 474, sin nada de generación distribuida en la capital. La capital para nuestra empresa representa casi la mitad de nuestro consumo, por lo tanto con una potencia de 950 megawatts entre las dos distribuidoras. Si quitamos la capital nos quedan 450 megas, prácticamente el 100% de la demanda. Una vez se construyen estos 60 proyectos, estarían ya cubriendo toda la demanda, ¿no? Por lo tanto, son temas que hay que ver. Estamos ejecutando inversiones también nosotros para reforzar la red por la demanda y para los clientes, pero detrás de esa inversión en nuevas líneas de transmisión, en nuevas subestaciones, en nuevas líneas de distribución hacia nodo fuente, origina automáticamente la posibilidad de acceso a mucho más generación distribuida. Aquí vemos cómo ha ido evolucionando desde el 2005, la primera planta de generación que tuvimos, ¿no? El primer contrato, cómo ha ido creciendo. En el año 2014 tuvimos el mayor repunte y la mayor cantidad de contratos con generadores. Se ha ralentizado un poco, nuevamente se despega. Para que tengan una idea, nosotros recibimos solicitudes de conexión para generación distribuidas casi 100 al año, por lo tanto, cada 3 días estamos recibiendo una nota de algún interesado en conectarse, del cual requiere un estudio preliminar y luego de estudios definitivos en caso de que sea necesario, ¿no? Y se fija que casi el 80% es solar, ¿no? Tenemos algo hidráulico. Recuerden que esto inició con hidro en Chiriquí, predominantemente, y luego fue superado por las razones técnicas que conocemos. Los ríos son los ríos, y ya ha empezado a superar con creces pues lo que se solicita hoy de solares, y tenemos un proyecto solicitado con contrato firmado de biomasa que está en Chiriquí, pero no se ha ejecutado.
Realmente mostrarle esto, ¿no? Porque estamos a veces respondiendo notas que estamos copados. Si se fijan, los colores muestran el nivel de saturación, como decía en la metro, por razones que conocemos, terrenos, el costo de los terrenos, pues es donde hay capacidad, muchísima capacidad para generación distribuida, sin embargo no tenemos en nuestra zona de concesión. En oeste hemos visto también desde que llegamos a Coronado hasta que llegamos a Regán, tenemos prácticamente 60, 70 megas de disponibilidad, pero se mueve poco y pensamos que es por el costo de los terrenos, y vemos cómo se ha ido para el interior de Chiriquí, donde la generación solar hidráulica instalada supera muchísimo la demanda, ¿no? Y por tanto, en esta zona de central, por todas las razones, mejor radiación, el arco seco, pues la generación se ha concentrado mucho ya solar, y en estos momentos, con ese 128, casi 30% de ocupación de la demanda, pues nos vemos en esta zona impedido a nueva generación. No obstante, estamos construyendo una línea de 115 kilovoltios hacia Azuero, que una vez esa línea se construye, automáticamente libera, estimamos nosotros, cerca de 100 megas que se van a poder instalar en Azuero, porque las limitaciones que tenemos en esta zona es en realidad la línea de 115 que tenemos hacia Azuero, que solamente tenemos una, ¿no? que se copa en ciertas horas del día. Mucha capacidad en oeste y Panamá. Algo en Changuinola que todavía, como decíamos, no tenemos, ¿no? Así que esto nos da una muestra representativa, una muestra gráfica. Cada caso se va a evaluar de forma particular, pero sí me pareció una forma gráfica que es la primera vez que presentamos, ¿no? Y también estamos interesados en poner al público este tipo de información para que la vayan viendo, y pues podemos evitar el procedimiento aquel de escribir, responder, si las personas pudiesen entrar y ver un gráfico de capacidades de red en nuestra zona de concesión. Y algunas cosas que yo diría ya para terminar, ¿no? La incorporación de la generación distribuida, no hay duda, está aquí, está en todos los países. Nuestra empresa apuesta por la generación distribuida, hacemos generación distribuida en otros países distintos a Panamá, y está aquí para quedarse, y las redes de distribución tienen que adaptarse, ¿no? Luego, cuando venga el almacenamiento, y con grandes aspiraciones con la movilidad, que se convertiría en el complemento, pues hay eficiencia energética, hay autoconsumo, nace una nueva demanda que es la movilidad eléctrica, y así van los sistemas de distribución modernizándose. Como digo, está claro que la red de distribución tenemos que adaptarnos de tecnología, no solamente instalar equipos con alta tecnología y medidores, sino hay que digitalizar. Hay mucha información, tenemos mucho dato, y luego eso hay que saber explotarlo con machine learning y demás modelos predictivos y de digitalización que nos ayuden a predecir con anticipación lo que pueda pasar en la operación de la red. La liberación del mercado de grandes clientes todavía lo vemos incipiente. En el 2019 hubo un repunte fuerte, por lo menos en esta zona de concesión. La pandemia, la verdad es que afectó mucho. Para que tengan una idea, nosotros en la pandemia, en el 2020, la demanda se nos cayó como empresa en cerca de 16%, y en la capital nos llegó a caer en 30%. Todavía hoy en la capital la demanda está en un 10 o un 11% por debajo de lo que estaba en el 19%. Por tanto, en la capital, sector comercial, hotelero y el sector escolar no ha logrado llegar todavía a lo que estaba en el 19, cosa que sí está pasando en el interior Chiriquí, ¿no? La red de distribución dejará de ser meras transportadoras de energía, o como ahora, pues uso de red, lo que cobramos a través de nuestro bar, y se convertirá en redes transaccionales, ¿no? Tendremos que estar en tiempo real despachando, verificando la red, el autoconsumo, la generación distribuida, la movilidad. En eso es hacia donde va la red, y eso vamos a tener que tenerlo en tiempo real por transparencia y por la necesidad que van a tener los clientes de ver lo que está pasando en tiempo real. Y lo he comentado desde el principio, la regulación tiene que adaptarse. Ya ven cómo se está comportando. La red de distribución tiene que estar disponible.
solamente la parte nuestra, ENSA tendrá una parte también importante, solamente nuestros activos en redes ya superan los 1.000 millones, los activos regulatorios. Eso va a seguir creciendo, la red está disponible, la demanda se contrae un poco y por tanto creo que sí es muy importante que desde el punto de vista de regulación se vaya viendo este tema. Están tratando de hacer cosas nuevas los promotores. Ayer tuve una reunión con promotores como ya muy grandes, de barriadas muy grandes, que quisieran tener autoconsumo ya con potencias altas y todo este tipo de cosas. Hablar con ellos que hay que irlo viendo porque siguen quedando clientes, la red sigue creciendo y hay una base de capital que está ahí para cuando no hay generación distribuida, para cuando no hay autoconsumo, y la red tiene que tener la misma disposición y capacidad de soportarlo, ¿no? Y se requiere de la revisión de las normas de generación distribuida, sobre todo por eso, ¿no? Tenemos contratos muy antiguos. Una idea, en Santiago tenemos 2 contratos que solo entre esos 2 contratos llegamos a 80 megas. Tienen más de 10 años. No se han podido ejecutar esos proyectos, pero solamente imagínense que esos proyectos, no sé si ya se pudiera disponer de eso, inmediatamente en Santiago se libera una capacidad de casi 80 megas, de muchas solicitudes que estamos recibiendo en ese sector, pero que hoy no podemos porque tenemos esos compromisos, ¿no? Creemos que eso hay que revisarlo, hay que ver cuál es la mejor forma de hacerlo y para que no esté limitando proyectos firmes por algunos proyectos que todavía estén en papel. Y eso es una reflexión mía de que tenemos en la empresa cuando nos reunimos los comités y es lo que quería presentar, ¿no? Yo por mi parte no tengo ya más nada. Muchísimas gracias, Sebastián. Excelente presentación. Muy interesantes los datos y cifras que nos mostraste. El reto que tiene la distribución es bastante fuerte. Sí. Va a ser definitivamente la columna vertebral de las reformas del sector hoy en día, ¿no? Muchísimas gracias, Sebastián. Y bueno, vamos ahora a pasar a la última presentación para posteriormente pasar a las preguntas y respuestas. Ya estamos recibiendo algunas preguntas a través del chat. Vamos a darle la bienvenida al ingeniero Luis González, gerente de desarrollo de negocio para Centroamérica de Enel Green Power. Luis es ingeniero eléctrico y electrónico. Tiene más de 20 años aportando al desarrollo del mercado eléctrico panameño. Se ha desempeñado como especialista en redes de distribución y transmisión en Panamá. También ha colaborado en estudios del CIEPAC para la interconexión de Centroamérica y la planificación y crecimiento de redes de distribución. Y en los últimos 9 años ha trabajado en Enel Green Power potenciando el crecimiento del negocio de renovables en toda la región. Luis, por favor, bienvenido. Muchísimas gracias por tenerte aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad de hablar un poco de un tema que complementa lo que han hablado mis antecesores. Ahora lo vamos a ver desde el punto de vista de la industria y del lado del mercado mayorista. Así que sin más, les comparto para iniciar. Muy bien. Se ve perfecto. Muchas gracias. Vale, muy bien. Entonces comenzamos. Hacer un poco, hoy hablaremos del desarrollo de proyectos renovables. Veremos algo que yo le llamo analogía. Luego entraremos un poco en cómo es el proceso del desarrollo como tal de proyectos, que se parece a otros tipos de procesos de desarrollo. Hablar un poco de nosotros, no puedo dejar de hacerlo, me tengo que publicitar. Hablaremos un poco del entorno, que ya lo hemos estado escuchando con Guadalupe y con Sebastián. Y por último, muy parecido a Sebastián, hablaremos de los retos a los que nos enfrentamos cuando hacemos desarrollos de este tipo. Fíjense, todo el mundo ve lo que aparenta ser y pocos experimentan lo que realmente eres. Cuando Nicolás Maquiavelo escribió esto, se refería a las personas y a la personalidad. Y a mí me gusta juntar ese concepto con el concepto del iceberg para hablar del desarrollo renovable. En realidad, cualquier desarrollo, pero como me corresponde desarrollo de generación renovable, lo enfoco por allí porque típicamente lo que vemos
son proyectos en construcción. Cuando pensamos en desarrollo, pensamos en proyectos que se construyen, en proyectos que se operan y solemos preguntar, mira, ¿cuándo comienza la construcción? ¿Cuándo termina la construcción? ¿Qué proyectos tienes? Inquietudes como la que tenía Sebastián hace un rato. Oye, tienes 10 años de estar con esto, ¿cuándo lo construyes? Ese tipo de preguntas nos surgen. Y yo hago la analogía con el iceberg porque esas son las cosas que se ven. Lo que no se ve es la masa tridimensional que está bajo la superficie, que como ven en la ilustración, está compuesta por una serie de actividades que representan dinero, tiempo, que representan muchos riesgos para el inversionista y que así en modo muy general, miran palabras como factibilidad, viabilidad de conexión, estudio de impacto ambiental, licencias definitivas, etcétera. Entonces, mi intención hoy es, bueno, vamos a explicar un poco cómo se hace el desarrollo, pero también que nos vayamos todos con el concepto más claro. Cuando alguien les hable de desarrollo, pensemos en toda la masa que está debajo. Porque fíjense, todo lo que vemos en la ilustración es apenas una capa del desarrollo. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un portafolio de proyectos, mi portafolio típicamente puede tener 10, 15, 20, 30 proyectos y resulta que para cada proyecto voy a tener una capa como la que muestro en pantalla. Por eso hablo de una masa tridimensional de hielo que está bajo la superficie y que en realidad lo que hace es potenciar hasta a romperse de la columna o de la base donde se está desarrollando para emerger como proyectos en construcción y como plantas en operación. Entonces, pasemos sin más al tema del desarrollo. El proceso del desarrollo, como dije al principio, se parece bastante al proceso a otros procesos de desarrollo de productos, de publicidad, etcétera, y comienza con la selección de los proyectos. En esta selección de los proyectos, y aquí voy a retomar preocupaciones de mi antecesor, uno va y busca en el mercado desarrolladores que estén trabajando en proyectos renovables, hace con ellos acuerdos para adquirir sus proyectos una vez que el proyecto esté completo y ahora vamos a ver qué significa que esté completo el proyecto. Entonces, y si no lo hago así, si no me voy a ese mercado de gente que está desarrollando, de empresas que están desarrollando proyectos, me voy entonces con mis propios recursos y busco los sitios que tengan, número 1, recursos, número 2, conexión, y número 3, acceso, para poder entonces plantearme la idea inicial de un proyecto. A mucha gente le gusta llamarla a esto prefactibilidad. Les repito, pensemos cuando hablamos de desarrollo en la masa esa tridimensional que veíamos abajo en la ilustración anterior, porque realmente no es una idea, es un montón de dinero, esfuerzo, diseño, etcétera. Y comienza aquí, justo en la selección, comienza el desarrollo de esa masa. Entonces, ¿quién representa el embudo? Bueno, los recursos económicos, porque al final del día yo puedo tener un portafolio de proyectos tan grande como me lo permita el dinero que me permitan utilizar. Nosotros somos una corporación inmensa, ahora voy a hablar un poco de eso. Y iniciando una corporación inmensa tenemos recursos indefinidos para desarrollar portafolios de proyectos porque queremos tener impacto global y para poder tener impacto global tenemos que hacer eficiencias. Entonces, esa eficiencia, el primer filtro es el filtro económico y posteriormente los otros filtros que están en la representación son obviamente el acceso a la red, el acceso a la accesibilidad al terreno y las restricciones técnicas que me encuentre en el sitio. Una vez que paso a la etapa de selección del proyecto, aquí hablo de uno solo, pero en realidad tengamos en mente que armar un portafolio no es un solo proyecto. Necesitas una nube de desarrolladores o una nube de posibilidades para poder hacer estas selecciones, quedarte con los mejores proyectos para ir a la siguiente etapa, que es la que vemos en el centro, que es la de desarrollo y viabilidad. Aquí en esta etapa de desarrollo y viabilidad es en la que hacemos crecer esa masa debajo de la superficie. ¿Por qué la hacemos crecer? Metemos mucho dinero para estudiar el recurso solar, el recurso eólico, el recurso hidráulico, el recurso de las biomasas, todo lo que tenga que ver con renovable requiere primero identificar un recurso renovable, hacer un análisis muy detallado y concienzudo que cuesta muchísimo dinero. Los eólicos son los más complejos.
típicamente, porque en el solar me puedo comprar, por ejemplo, una base de datos meteorológica. La información meteorológica de irradiación es bastante cercana al comportamiento real. Pudiera yo comprar una base de datos para explorar el viento, pero ahí sí hay muchas diferencias. Lo que ven los satélites es muy distinto que lo que mido en tierra. Entonces, en esta etapa tengo que meter dinero para, por un lado, poner estaciones meteorológicas para solares o para poner torres de medición de viento que rondan hoy por hoy, para que tengamos todos una idea, 100 a 300.000 dólares, dependiendo del tamaño, tipo, sensores que quiera ponerle a la torre. Hidráulico, pues hay que buscar las bases de datos, como decía Sebastián. Los ríos ya son los conocidos. Afortunadamente en el pasado se hizo mucho estudio. No obstante, tienes que pagarle una ingeniería que te haga el estudio. Eso no es tan simple. Y las ingenierías no te cobran menos de $500,000, dependiendo del tamaño del proyecto. Yo estudié un proyecto hace años atrás que estaba en mi portafolio de 22 megas. Me gasté algo así como $800,000 con una empresa de renombre de ingeniería haciendo la factibilidad, tomando la información histórica para analizar el recurso, que es el globito apenas que tenemos aquí adentro. Después está el tema de las tierras. Yo le llamo alquileres, pero realmente porque nosotros típicamente tratamos de no comprar tierras. Nuestra estrategia es alquilo, porque no me sirven los activos que no producen energía, me sirve solo como un gasto. Entonces prefiero alquilar, tanto en eólico como en solar. En hidro es un poco más complicado. Si voy a inundar, definitivamente tengo que comprar, pero realmente el hidro ahora está un poco más limitado. Así que si me enfoco en eólico y en solar, pues típicamente son alquileres. Pues aquí hay una gestión larga. No es un tema ni siquiera de dinero, es un tema de a veces cómo convenzo a la gente de que realmente lo que le estoy ofreciendo vale la pena. La gente suele pensar que como son dueños del terreno tienen lo más valioso de la planta, y que como tienen ese terreno, pues ellos pueden ser socios de los desarrolladores o de los operadores como nosotros, porque son los dueños de la tierra, y con eso el proyecto se hace. Y resulta que la tierra, como de la forma como lo planteamos como un alquiler, representa muy poquito en el OPEX del proyecto. No deja de ser importante, pero al final del día lo comento solo para que tengamos una idea y una perspectiva del impacto que puede tener la negociación de las tierras a la hora de levantar un proyecto, porque hay ideas previas que tienen los propietarios respecto a esto que conforman retos, obviamente, que los desarrolladores tenemos que pasarles por encima para poder avanzar con los proyectos. Nos vamos al otro globo, que es estudios básicos. Aquí esto es un poco más fácil. Cuando nos hablan de desarrollo, típicamente pensamos en esto, en los estudios básicos. Pensamos en la topografía, la geotecnia, el diseño básico, cómo me voy a conectar, etcétera. Pero realmente antes de llegar allá, primero paso los otros dos globitos, por eso yo lo explico siempre en este orden. Y por último, cuando ya yo tengo claridad de estos 3 puntos anteriores, voy y me busco los permisos. Ahora más tarde hablo más de los permisos, pero ahí hay también tiempo, recursos, muchísima gestión administrativa. Un poco Sebastián expresó cómo lo hace la distribuidora del otro lado cuando les toca recibir las peticiones, pero del lado de nosotros veremos que la interacción va más allá de solamente la distribuidora. Luego, dentro del mismo proceso de desarrollo y viabilidad, tengo que hacer mis viabilidades preliminares, y para hacer mis viabilidades preliminares necesito establecer mi inversión, que es el CAPEX, Capital Expenditures, del proyecto. Aquí estoy hablando de nuevo de un solo proyecto, pero volvamos a pensar en la masa esa bajo la superficie y en mi portafolio que tiene más de un proyecto. Esto hay que multiplicarlo por X cantidad de proyectos que yo pueda hacer y distribuirlo en el tiempo con recursos limitados. Luego, tengo que saber cómo voy a operar la planta y cuánto me cuesta operar esa planta. Y por último, y no menos importante, y aquí esta es la parte que hace o deshace los proyectos y que definitivamente conforma el elemento que, digo yo, te puede hacer que hagas el proyecto en 2 años o lo hagas en 20. Y es la venta de la energía. Resulta que si yo no puedo asegurar cómo voy a vender la energía, cuando vaya a mi viabilidad final, que como bien dice aquí, financiamiento, el banco lo primero que me pide es mi modelo de negocio. El modelo de negocio está basado en una venta de energía, pero la venta de energía no es una adivinanza. Yo siempre lo pongo de esa manera. No lo es. Lo que el banco quiere ver es un contrato en el que yo le estoy
vendiendo energía de forma segura a un gran cliente o a una distribuidora. Y bueno, eso, si ponemos en perspectiva que en los últimos 10 años no hemos tenido licitaciones de largo plazo abiertas, porque sí hubo en algún momento licitaciones especiales de gas, de eólica, de solar, en el momento en el que el mercado era aún naciente. Vemos que esto es un reto muy importante y por aquí, Sebastián, se estanca un poco la gente que pide hacer desarrollo. No necesariamente la gente está probando, no necesariamente es que no saben o no pueden, sino que si no tengo cómo vender la energía, el proyecto no es bancable y nadie te va a prestar dinero para que lo construyas. Entonces, todo esto conforma la fase de desarrollo y viabilidad. Una vez que yo paso el filtro del tema del financiamiento, o sea que el banco me presta el dinero, en Enel lo trabajamos distinto. Tenemos el dinero y en estos 10 años hemos estado usando el dinero tanto en Panamá como en el resto de los países donde estamos. Pero ahora nos estamos moviendo al esquema que trabaja todo el mundo, que es me voy a la banca internacional, le pido un Project Finance y el proyecto sirve como garantía para pagar los fondos y por ende, si para levantar un Project Finance, sí o sí tengo que asegurar la venta de la energía. Yo recuerdo que cuando se desarrolló la hidro, en ese tiempo el mercado ocasional andaba por unos precios, mira que el otro día tuvimos una reminiscencia de esos precios, 150, $200 megawatt hora. En ese tiempo la banca dijo, bueno, te financio sin contrato, porque es que hemos tenido tanto tiempo los precios en ese orden de magnitud, que bueno, sí, las plantas van a salir bancables. Cuando una planta hídrica esperaba tener su rentabilidad con un precio promedio entre 70 y $80 por megawatt hora y tenías un precio de mercado ocasional de 200 y hubo hasta 800, el banco decía, no, esto es segurísimo. Y bueno, precisamente el frenazo que tuvimos en el desarrollo de hidro, por un lado tuvo que ver con la limitación de las comunidades, pero por otro lado muy fuerte tuvo que ver con que el petróleo nos hizo cambiar de idea en el 2013-2014. Nosotros, con fortuna, compramos más de $100 millones en el mercado ocasional y en ese punto hubo muchas plantas hidros que murieron, que regalaron las plantas, se las dieron al banco, etcétera. Entonces, ojo, financiamiento, PPA, si no, no hay proyecto. Entonces, esto que yo digo del desarrollo suena lindo, por eso es que al principio les decía, debajo de la superficie hay muchas cosas que incluyen riesgos también. Y esos riesgos tienen que ver con todo ese dinero que yo pongo para hacer todo esto que acabo de explicar, pero que no va a ser viable hasta que yo no tenga cómo vender la energía. Y bueno, ya me paso a la parte que todos conocemos, que es la punta del iceberg, que es la etapa de la realización. Una vez que pase mi filtro, ya me puedo ir a hacer mi licitación, conseguir mi EPC, mi suministro, mi llave en mano, hago mi cierre financiero, me dan el dinero y construyo el proyecto. Y aquí acabó el proceso de desarrollo de un proyecto. ¿Cuánto dura? Bueno, depende de la tecnología. Me puede durar 2 años ese proceso. Ojo que las licencias provisionales solo nos dan 1 año, pero aquí es para poner una perspectiva por lo que voy a decir después. 2 años, pero me puede tardar 10 y me puede tardar 20 años. Yo tengo proyectos en mi pipeline que tienen 5, que tienen 10 años, que son eólicos y que simplemente, como dije, como no ha habido licitación, yo he buscado la forma de hacer el desarrollo con otras plantas más pequeñas que sí llevamos a la realidad, pero porque fuimos creativos, buscamos otra manera de vender la energía, pero los eólicos que tienen un bloque de energía mucho más grande, sin una licitación, difícilmente lo voy a poder conseguir. Entonces, avanzamos. Ahora vamos a hablar un poco de nosotros. ¿Quiénes somos? Una empresa de origen italiano, multinacional, la número 1 en Europa en renovables. En el mundo somos gigantísimos. Yo quisiera que en Panamá fuéramos los primeros. Julio nos gana, pero bueno, no importa. Estamos aquí con una presencia importante. En el mundo tenemos instalados 87.100 megawatts de capacidad de todas las tecnologías, y de esos 87.100 de todas las tecnologías, 50.100 son renovables. Así que hablando de la transición energética, siempre estamos alineados con los ODS aquí con el tema de la renovable y con ir a carbón neutral. Estamos
pegándole a la ODS 7 y a la ODS 13, que habla de la reducción de emisiones de carbono. Adicionalmente a esto, tenemos una iniciativa muy reciente, junto con una prestigiosa empresa, Deloitte. Estamos haciendo una investigación privada para identificar costos, todas las variables y los factores que intervienen en la transición energética para apoyar obviamente iniciativas como la que tiene la Secretaría de Energía de montarnos en la ola. Nosotros ya somos la ola, quizás somos la ola vieja porque la ola nueva es la generación o la gestión a través de los clientes, pero hay mucho espacio, muchísimo espacio para crecer. En el Green Power nació en el 2010, en ese año no teníamos casi nada de renovable instalado, se comenzó en Italia y 20 años después, miren el monstruo, en el 2000, algo así como en el 2007, en el Green Power se tomó en él. Pasamos a ser la inversión más importante de todas las disciplinas que tiene en él en el mundo. Nosotros operamos distribución, transmisión, generación térmica y la renovable, como digo, se tomó el mundo. Tenemos presencia en 47 países y tenemos más de 1000 subsidiarias regadas por todas partes. Eso somos internacionalmente. Localmente somos más modestos. Bueno, creo que un poco. Tenemos a Fortuna, que fue la planta con la que Enel inicia operaciones en Panamá por allá por hace muchísimo tiempo, por el 2007, una cosa así, 2008. Y además de eso, pues con mucho orgullo tenemos muchísimas plantas fotovoltaicas que forman parte de ese pastel que hablaba mi predecesor hace un rato. Tenemos 100 megas en este momento instalados, 30 megas que están próximos a terminarse, un proyecto que se llama Madre Vieja, eso los marqué ahí en azulito en la parte de abajo, y un proyecto adicional que se llama Baco, que también ya inició construcción y que el próximo año esperamos tenerlo para cerrar el 2023 con 162 megas de capacidad. Y todo esto se ha gestionado, como dije hace un rato, con pura creatividad. ¿Por qué? Porque por supuesto que la parte del desarrollo, que es la parte que suena más interesante para todos, es la que yo más quiero hacer, es mi responsabilidad tanto aquí como en Centroamérica, pero requiere dinero y involucra muchísimos riesgos. Y por eso, para poder gestionar todo este desarrollo y crecimiento que les muestro en esta lámina, hemos tenido que ser muy creativos con la venta de la energía. Por ahí, cuando Sebastián decía que hubo un repunte en la conversión de grandes clientes, éramos nosotros y nuestros colegas de AES que nos peleábamos por los grandes clientes. Hace 10 años atrás teníamos 3 grandes clientes, hoy tenemos más de 100 grandes clientes que fueron los que nos permitieron hacer las plantas que estamos construyendo hoy. Jauito, Esperanza, que las construimos el año pasado, Madre Vieja y Baco, están siendo impulsadas precisamente por negociaciones bilaterales que hicimos con grandes clientes, negociaciones muy duras, porque hay que transmitirle a los clientes, firmar PPA de 10, 15 años, porque ninguna inversión se paga con 5 ni con 3, y ahí, por ejemplo, mis amigos de AES me daban golpes con esos contratos de corto plazo. Pero es un chiste. Al final del día uno se divierte, hay que negociar muchísimo, pero es para que tengan una idea de cómo llegamos a lo que tenemos hoy. Hemos invertido 153 millones y esperamos invertir muchísimo más porque nos interesa seguir creciendo en el país. Pero bueno, hablemos ahora, ya después de tanta publicidad, un poco del entorno para ir cerrando la presentación. En el entorno, que no puedo dejar de decirlo, cómo yo desarrollo un proyecto de cualquier naturaleza, pues la legislación ha sido bastante estable, eso es una cosa positiva. Desde que inició el mercado hemos tenido muy pocos cambios regulatorios. En el 2015, como ven en el slide, se adicionó un tema de una garantía de construcción para el 10% del CAPEX de los proyectos cuando pides la licencia definitiva, y por ahí en el 2017 comenzamos a emitir garantías para la conexión a las distribuidoras, porque como bien dijo Sebastián, a ellos les preocupa que tanta gente les pide conexión y no necesariamente construyen. Pero bueno, aquí en el slide lo que les trato de transmitir es qué involucra los permisos principales. Yo tengo una primera fase que es la parte de abajo, en la que voy a conseguir mi provisional, pero para poder conseguir mi licencia provisional
tengo que trabajar un diseño básico, tengo que hacer un acuerdo de tierras preliminar con los propietarios de las tierras, tengo que trabajar en la viabilidad de conexión, ya sea por ETESA, ya sea por Naturgy o por ENSA, tengo que presentar una garantía, tengo que presentar certificaciones de que he operado y que he construido plantas, una vez que tengo todas esas cosas, me voy a la SEP, lleno mi formulario E150 o E170, dependiendo de cuál sea la tecnología a la que voy a desarrollar, presento mi solicitud y si todo está en regla, me emiten mi licencia provisional por un año. Este tema de un año no es de la legislación, creo que nunca se revisó. Siempre nos han emitido las licencias provisionales por un año, solo que históricamente hasta algo así como 2018, uno pedía una prórroga de una licencia provisional y te la daban sin ningún problema. ¿Por qué hablo de prórroga? Bueno, porque cuando les expliqué el proceso de desarrollo, les decía que un proyecto puede tomar de 2 a 10 años en desarrollo, y por ende, pues si mi licencia provisional tiene una vigencia de un año, no es que yo tenía pereza o que tenía, perdón, ganas de gastarme el dinero haciendo todo lo que ya mostré y después no quiero construir, sino que a veces me quedo esperando a conseguir la venta de energía. Y por ende, pues me toca andar pidiéndole prórrogas a la SEP, pero lo que nos está pasando más recientemente es que ahora la están poniendo dura para hacer las prórrogas porque la gente piensa que jugamos, ¿no? Bueno, una vez que consigues el estudio de impacto ambiental, vamos a la fase 2, para ya ir justo antes a la etapa de realización del proyecto. Cerramos el EIA, hacemos el registro de tierra, o sea, todas esas anuencias que teníamos antes las convertimos en contratos, las llevamos al registro público, hacemos el uso de suelo. Muchas de las tierras que se utilizan para los desarrollos están en reforma agraria y muchas otras son de riego, de siembra, etcétera. Entonces hay que cambiarlas a industrial liviano. Es un proceso que se hace con el MIBI y que se requiere para poder conseguir el estudio de impacto ambiental. El contrato, obviamente, de conexión con la distribuidora o con ETESA, la garantía de construcción, obviamente por aquí puse de colita la garantía de conexión que se necesita para poder firmar el contrato con la distribuidora, y con esto consigo mi licencia definitiva, que es la que me autoriza a poder construir, y bueno, ahí me ponen una garantía para que yo cumpla con el cronograma, porque me dan el cronograma oficial para poder construir mis proyectos, y si no cumplo, pues me ejecutan la garantía y me quitan el proyecto en teoría. Eso es algo que yo no he visto que ha pasado mucho, y que es controversial. Cuando estoy en la etapa de realización, entonces el entorno se transforma a un nivel más local alrededor de los proyectos. Tengo que preocuparme por la comunidad, involucrarlos en la construcción, involucrarlos en la reforestación, que típicamente me pide el Ministerio de Ambiente que haga cuando limpio los terrenos. Y me tengo que preocupar, como decía, por el mercado, o sea, por los grandes clientes, por los distribuidores, por el tema de los PPA, etcétera, porque si no coordino bien el cronograma de construcción con el inicio de suministro de los PPA, me disparo en el pie. Y por último, y no menos importante, con las autoridades locales, que aquí no mencioné a mis amigos de Naturgy y de ENSA, pero por supuesto que en esta etapa es en la que más molesto a Sebastián y a Cintia, que me quieren mucho, porque sé que molesto, pero la verdad es que ellos saben que nosotros sí construimos. Pero además de ellos, tenemos que ir al municipio, tenemos que ir a los bomberos, al MINSA, al MIBI, al MOB, a la autoridad del tránsito, etcétera. Y con toda esta gente, hacer las interacciones para conseguir el permiso de construcción y todas las autorizaciones requeridas para poder llevar a la realidad ese proyecto. Por último, pues ahora hablemos un poco de los retos. Espero que les haya parecido un poco interesante. No puedo decir todo lo que tengo, así que bueno, a ver si me hacen algo de preguntas. Retos importantes, yo los resumí en 4. Consistencia al aplicar las leyes, alineamiento del proceso con la realidad, priorización a quienes dan soporte y sensibilización con el gran cliente y la renovable. En el punto 1, pues aquí tengo una anécdota facilita. Hay una ley que te permite hacer importación de paneles sin pagar impuestos selectivos al consumo, ITBM, etcétera, y aranceles de importación. Y resulta que en el sistema de aduanas no aparece la exoneración de impuestos selectivos al consumo porque los paneles solares aparecen registrados en otra ley, que es la de productos de lujo, como producto de lujo. Entonces, imagínense, son 5% que hay que pagar de impuesto selectivo al consumo. Yo no dije, por ejemplo, de las solares que tengo un factor de planta muy bajo,
tengo alrededor de 1.500 horas de producción al año comparado con 7.000, 8.000 que puede tener una hidro o una térmica. Y aquí, en esta poca cantidad de horas de producción que tengo, porque obviamente solamente la solar produce en el día, tener muchos costos a la hora de construir y a la hora de operar las plantas prácticamente mata tu resultado financiero. Así que un impacto duro de ese 5% por la compra de los paneles, los paneles representan algo así como 50%, un poquito menos del monto de la inversión, es un golpe a la yugular. Entonces resulta que desde que comenzamos a construir todos los proyectos que les mostré antes, hemos tenido que gestionar con la Dirección General de Ingresos la exoneración, y ahora en la administración actual, quizás por la pandemia, no sabemos por qué, pues nos han rechazado emitirnos las certificaciones que siempre nos certifican, nos están pidiendo unas resoluciones, pedimos la resolución y me la niegan. Entonces tú dices, oye, entonces ahora tengo que pagar el 5% y seguimos en la pelea. Pero dato curioso, o sea, si la ley dice que hay una exoneración, yo creo que todos debemos preocuparnos porque sea consistente y la exoneración permanezca, porque a pesar de que hay mucha posibilidad de desarrollo de tecnología renovable, esto ahuyenta a los inversionistas. Y lo mismo en el punto siguiente, ¿no? Alineamiento del proceso con la realidad. O sea, si la provisional dura 1 año y ahora en los últimos años me ponen pero para hacerme las prórrogas, y mi proyecto realmente me puede demorar hasta 10 años porque la administración no me saca una licitación, y si no me tengo que matar yo tratando de buscar grandes clientes, y no hay muchos, o sea, tomen en cuenta que no habrá mucha gente, del 80% de la producción de la distribuidora, del consumo, perdón, de la distribuidora está en un grupo pequeño de clientes y no todos se van a poder convertir a grandes clientes. Entonces es una nube de clientes muy limitada porque somos un país muy pequeño, poco industrializado. Entonces, esa es una realidad dura con la que nos enfrentamos, y si bien, por eso yo decía hace un rato, nos peleamos un poco los clientes con AES, con Celsia, con la gente que está tratando de buscar grandes clientes, esa pelea dura poco tiempo, porque realmente no hay tanto espacio para que todo el mundo se convierta en gran cliente. Entonces, digo, sí se puede analizar la posibilidad de bajar el tope de 100 watts a 50, kilowatts, perdón, de 100 kilowatts a 50 kilowatts, y eso pudiera hacer que tengamos una nube un poquito más grande de clientes, pero realmente va a ser limitada. Yo, un cliente, para poder yo levantar un proyecto que produce 50 gigas, necesito 15 clientes, saquemos la matemática, ¿no? De cuántos gigas. Y la mayoría de los clientes en promedio consumen 2 gigawatt hora año o menos. Una cosa así, incluyendo comerciales. Tenemos los grandes, yo tengo puertos, tengo hoteles, tengo de los más grandes, pero los más grandes son poquitos. Entonces, por eso digo, alineamiento del proceso con la realidad. No es consecuente mantener una restricción de que una licencia te dure 1 año provisional, y que me pongas mucho pero cuando yo te pido prórroga. Si yo te puedo demostrar que me gasté $1 millón en mi desarrollo, ¿qué me dices como autoridad? Muchas veces me han dicho que sí, pero he tenido muchas experiencias en las que nos han cancelado proyectos. Y eso nuevamente ahuyenta a los inversionistas. Y por otro lado está el tema controversial del mercado de los desarrolladores. No existe tal cosa como especuladores. Nuestro país es muy pequeño, por eso quizás no lo vemos, por mercados como Chile, como México, como Estados Unidos. Nosotros tenemos una nube de gente que trabaja con nosotros, que son como quien dice nuestros contratistas del desarrollo, que entran ellos a hacer esa parte del riesgo. Nosotros cubrimos otra parte del riesgo, haciendo acuerdos con ellos para comprarles proyectos, y sin ellos no fuera posible el crecimiento tan acelerado que hemos tenido y que mencioné hace un rato en el slide de desarrollo de Enel. Priorización a quienes dan soporte. Bueno, aquí está un dato curioso. Las redes no todas están listas, como decía Sebastián. La distribuidora la tiene bien dura porque a ellos les exigen bastante. Yo vengo de allá también, por eso lo sé. Pero la red de transmisión tiene otras limitantes. Ellos sí se demoran, y nosotros, como sabemos que se demoran, cuando quisimos hacer proyectos cerca donde Sebastián tiene la línea de 115, en la subestación Llano Sánchez no había 34.5, y yo dije, bueno, yo lo hago la inversión, y tengo 6 años esperando que se ceda el activo y me lo paguen. Y he tenido hasta propuestas que me han dicho, mira, te lo voy a pagar como las cuotas en 30 años. Entonces, ojo, esto hay que revisarlo, no es un relajo. Si yo soy inversionista y te digo, pongo la inversión, te hago la construcción de tu subestación ETESA con la lista de Navidad que me pides, que no necesariamente es como yo la construiría, por favor, o sea, hay que buscar un punto en el que coherentemente hagamos las sesiones,
porque de nuevo, esto aleja a la gente. Sensibilización con el gran cliente y la renovable, bueno, la renovable tiene potencia firme de largo plazo, no lo voy a discutir, es un tema técnico, lo estamos peleando o negociando, si lo queremos poner más bonito, hace años, y creo que lo vamos a conseguir porque sí que tenemos potencia firme de largo plazo. Y pues los cargos de distribución, tomar en cuenta que yo entiendo muy bien que la red de distribución tiene que hacer sus inversiones y en la tarifa tiene que cobrar esa inversión adicional para esperarnos, tanto a nosotros como a los nuevos clientes que consumen. Pero si a la tarifa del gran cliente, cuando él se quiere migrar a gran cliente, le ponemos cargos, como lo que pasó hace poquito con el cargo que pasó de 9 a 10, 13, etcétera. Yo entiendo, de nuevo, no es una pelea. Todo lo que estoy diciendo aquí son retos y son temas que hay que manejar. Y es la otra cara de la moneda, porque yo también sé de distribución, lo he trabajado, lo he vivido y entiendo que hay una parte que no se pagó, pero también no se pagó por otras razones distintas a traspasarlo en un cargo, en el único renglón en el que el generador solo con el cargo de energía puede bajar la tarifa. Y ese incremento en ese cargo de potencia en el renglón de energía en la tarifa, lo que hizo es que clientes que tenían ahorros importantes de 5%, su ahorro a la hora de convertirse a gran cliente se va a transformar en 1%, y por ahí, Sebastián, anda el frenazo que se ha puesto en la migración. Entonces, bueno, espero no haberlos aburrido. Muchas gracias. Hasta aquí llega mi presentación. En él tienen muchos ánimos, a pesar de todo lo complejo que es el desarrollo y los retos que he mencionado. Tenemos muchas ganas de seguir invirtiendo en el país porque creemos en el país, pero principalmente porque creemos en la renovable. Gracias. Excelente presentación, Luis. Muchas gracias. Le voy a pedir entonces a todos que podamos encender las cámaras, a Guadalupe, a Sebastián y a ti, Luis. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos bastantes preguntas. Voy a tratar de filtrarlas. Y bueno, empezamos con una de las primeras preguntas que llegaron. ¿Cuáles son los planes con las centrales hidroeléctricas? Son energía renovable limpia en las que hay inversiones importantes en el país. ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es el plan? Creo que quizá va más dirigida a Guadalupe. Por favor. Gracias. Sí, definitivamente las centrales hidroeléctricas pues hoy en día tienen muchísima relevancia en nuestra generación. Los temas que tienen que ver más con las plantas de generación del sistema a gran escala lo estamos planteando en la estrategia de innovación del sistema interconectado nacional, que es la que estamos por sacar a consulta pública. Así que en cuanto a su presencia en nuestra matriz energética, pues se mantienen y ahí el tema pues sería a medida que vayan siendo las necesidades y se vayan abriendo las oportunidades para licitación, pues al igual que el resto de las fuentes, pues mantenerse en la jugada y que participen también de las licitaciones. Pero bueno, ya eso serían temas que tendríamos que ir viendo a futuro, pero para nosotros igual se mantienen, tienen igual también los incentivos, al igual que el resto de las energías renovables y limpias que se están promoviendo también, ¿no? Estás en mute, Julio. Muchas gracias, muchas gracias. Quizá para complementar ahí, aclararle un poco quizá al público que efectivamente las centrales hidroeléctricas vamos a decir, de gran escala ya hoy están un poquito más comprometidas, ya están en construcción. Yo creo que hay probablemente va a haber una muy buena expansión con todos los incentivos que hay para que sigan promoviéndose generadores de más pequeña escala, que son justamente los temas que estamos discutiendo en el día de hoy, ¿no? Otra pregunta que tenemos por acá, ¿el código de redes exige alguna incorporación de sistemas de almacenamiento de energía a nivel de distribución?
En caso contrario, ¿cómo están enfrentando ustedes el reto de la generación variable de estos recursos? Sebastián o Luis. Bueno, por nuestro lado, sí, como dice la reglamentación, se hacen unos estudios, ¿no?, que hacen los propios generadores, la generación distribuida, los preparan, informes muy completos, nos los hacen llegar y es lo que le estamos dando seguimiento ahora, ¿no? Si desde el punto de vista técnico, si hay algún tema de perturbación, flicker, armónico y eso, y la verdad es que en lo que mandan es muy poco, ¿no? Excepcionalmente hemos detectado en algún punto donde después buscamos la forma de corregir, ¿no? Ver qué lo origina, pero por ahora no tenemos esos grandes problemas, hombre. Si una generación distribuida en Azuero de 6, 7, 10 megas se nos sale repentinamente, se sentirá la perturbación, ¿no? Porque el sistema tiene que reaccionar. Pero bueno, hay que sobrellevarlo y que las protecciones estén coordinadas para no perder el mercado. Pero es un tema que hay que seguir viendo, ¿no? Y porque almacenamiento todavía, por lo menos que no hayan reportado nosotros ninguno, ¿no? Que sí sería el complemento, ¿no? Nosotros nos gustaría en Azuero, por ejemplo, la demanda de Azuero es a las 7 de la noche y se nos va a esa punta hasta las 12 de la noche, pero a esa hora se nos fue toda la generación solar. Para que tenga una idea, nosotros ahorita, si hay sol en Azuero, prácticamente el 100% de la demanda la está llevando la generación solar y repentinamente a las 5, alguien puede ver la gráfica, a las 5 o 6 de la tarde se va a cero todo y vuelve esa energía a pasar por nuestra red y por tanto si pudiésemos optimizar y llevar algo para la noche o almacenamiento, pues se optimizaría las pérdidas de distribución de forma importante, se eliminaría el estrés de la red de distribución con ese cambio de flujo repentino, ¿no? Y esos beneficios que estamos seguros que vendrán pronto y yo creo que pondrá un antes y un después. Pero por ahora los informes que tenemos no los vemos así con grandes problemas. Yo aporto y complemento un poco. Regulación como tal, creo que es un trabajo en proceso. Nosotros como Enel hemos propuesto muchísimo porque nos interesa entrar en este tipo de gestión como la que menciona Sebastián. Tenemos plantas por esa zona y pudiéramos hacer parte de ese trabajo, pero una cosa que nos preocupa, por ejemplo, es que hay que resolver el tema de los cargos, de los cargos auxiliares del sistema actual porque pues el sistema es bastante caro. O sea, los CAPEX del sistema de baterías pueden en algunos casos ser iguales al CAPEX de construir la misma planta y por ende, pues, si el cargo que me pagan es bajito, no es rentable. Entonces, en menor medida, se puede utilizar como un respaldo para llevar nuestros propios auxiliares, que es lo que estamos tratando de hacer. Pero, como decía, es una obra en proceso y nuestro interés es tal que estamos en esto. O sea, nuestra gente regulatoria está metida proponiendo cambios y proponiendo sistemas de baterías para que en la regulación se considere y se trabaje en ello. Guadalupe. Sí, también para complementar, justamente nosotros ya arrancamos una cooperación técnica con el BID, que estamos trabajando también con las dos distribuidoras en un análisis del tema de almacenamiento, pero está más dirigido en este momento a temas de resiliencia. Entonces, estamos trabajando con ellos y es un primer paso, pues también para ver todo este tema de almacenamiento que, como digo, complementa a la introducción de las energías renovables y que ya también tenemos que estar considerando una forma mucho más preponderante en nuestro sistema y que es un elemento importante de la transición energética. Así que ya también estamos trabajando en eso. Muy bueno escuchar eso. Gracias, Guadalupe. Otra pregunta. Creo que estaba más dirigida a Sebastián y creo que mencionó el tema de ¿por qué no existen vencimientos para los contratos de acceso a la red de distribución? ¿Qué se necesita hacer para liberar esas capacidades comprometidas a través de los contratos? Estás en mute, Sebastián. Ojalá Cintia me pudiera tirar la talla aquí está, pero bueno, lo que pasó fue que los primeros... No, aquí estoy. No, ya, aquí sí, estoy, Sebastián. No, ahí te veo, pero bueno, voy a intentar contestarla. Sí, los primeros contratos creo
estábamos incipientes, estábamos empezando con esto y la verdad que para mí pues los contratos se quedaron sin algún tipo de cláusula de ese tipo, ¿no? Que fueron los primeros contratos que empezamos a firmar. Ya creo que los contratos de los últimos 5 años, creo, 5 o 6 años para acá, ya se están poniendo cláusulas de terminación de contratos si no se cumplen algunas condiciones y la fianza que pedía Luis, ¿no? Porque, bueno, los primeros son los de ese problema, ya eso lo subsanamos, y el regulador también lo sabe, pero nos quedan esos que no tenían término. Muchas gracias, Sebastián. Cintia, no sé si quieres complementar algo, nuestra vice Sí, efectivamente. Gracias. De hecho, la política de incentivos para los renovables al inicio no establecía los vencimientos, porque suponía que se iban a desarrollar los proyectos. De hecho, bueno, estamos todos claros que en algunos de los casos no ha sido así, y tenemos proyectos de 12, 13 años todavía que no se han podido desarrollar. Y eso, cuando nos dimos cuenta, es un tema muy sensible porque nosotros sí somos extremadamente regulados. Así que para poder hacer ese cambio tuvimos que hacer una consulta y tuvimos que pedir autorización del regulador, y por eso es que ahora tenemos las fechas y tenemos las fianzas de acceso, y no es antojadizo, es porque había que mandar un mensaje al desarrollador y al promotor de que estos proyectos tenían que hacerse, porque de lo contrario afectabas las pérdidas, afectabas a los clientes. Entonces, pero fue un proceso, como explicó claramente Luis, esto ha sido un proceso. Muchísimas gracias, Cintia. Otra pregunta está asociado con cómo afectarán las tarifas la energía manejada en la red. ¿Alguna estimación? Sí. Bueno, como lo comenté, ¿no? Hay grandes volúmenes de energía, para que tengan la idea de esto, ¿no? De cerca 80 gigas al año de lo que son autoconsumos se ha reducido a 30 y tantos, hay 50 gigas de menos, eso va a seguir creciendo y la red de distribución es la que es, están los activos allí y es lo que habrá que regular ese impacto y qué se puede hacer, ¿no? Para que sea lo más razonable y justo posible. Es una tarea que tenemos pendiente. Porque sí, se están yendo, esto no va a parar, ¿no? Se están yendo clientes grandes, inclusive para nosotros clientes sanos. Entonces, los clientes que van quedando, pues es lo que hay que ver y las proyecciones de la demanda, ¿no? Que un buen paliativo o un buen complemento que tiene que ir a la misma velocidad, que es el óptimo para nosotros como distribuidor, sería el tema de la movilidad, ¿no? Por eso, si hay una demanda y eficiencia que empieza a ser eficiente y a mejorar, bueno, para eso entonces llenan esos espacios, quizás la movilidad, por eso es que nosotros siempre vemos como un complemento y no nos preocupa tanto esos grandes volúmenes de crecimiento, porque se van complementando si lo hacemos adecuadamente. Excelente. Pero sí hay que verlo. Gracias, Sebastián. Creo que tenemos dos últimas preguntas acá. Una creo que va dirigida a Guadalupe también. ¿Tiene el gobierno algún plan para aprovechar la basura para generar energía? Esto no ha salido en las líneas de acciones prioritarias como tal, pero nosotros sí lo hemos incluido de todas formas en la narrativa, porque sí le vemos potencial. Yo lo que estoy trabajando ahorita es en el desarrollo de una nota de concepto para hacer análisis de potencial en el mismo. Espero que se puedan arrancar, si no este año, ya para el próximo año, pero sí está en el mapa, nada más que no está, digamos, en el mapa en el muy, muy corto plazo. Pero sí lo está, ya también hemos conversado con la autoridad de aseo, ellos están muy interesados en analizar el tema, en estudiar el tema, así que ya hemos comenzado esas conversaciones. También he tenido mucho acercamiento por parte de empresas privadas que nos hacen las mismas consultas, que están interesados en evaluar el potencial. Ahí, digamos, mi respuesta es, bueno, que hace falta ver específicamente el contenido
de potencial de esto para ver si es costo efectivo en comparación con las otras tecnologías que tenemos en el país, si se va hacia generación eléctrica, pero que también deben evaluar otros medios de generación energética que puedan producirse producto de esto, el desarrollo de este tipo de plantas, ¿no? Pero sí, básicamente eso es lo que les pudiese indicar. Tenemos más de 150 líneas de acción con todas las estrategias nacionales que ya estamos llevando a cabo. Y como muy bien dijo Luis, solamente se ve el tope del iceberg también de todo lo que hace la Secretaría de Energía en temas de política, y somos 10 personas. Así que... Yo quiero comentar un poco Por al respecto, porque al inicio, hace como 9 años, tratamos de ingresar con el tema de la basura, retos importantes a considerar para quien preguntó y para las autoridades presentes. La política, el tema de la recolección de la basura se vuelve enteramente política porque, como bien mencionaba Guadalupe, a pesar de que el DIMAUT es quien es responsable, típicamente quienes se pelean la piñata son los municipios. No pensemos solo en la ciudad de Panamá. En la ciudad de Panamá hay un gran potencial de recolección que pudiera dar como resultado un par de plantas interesantes y una limpieza sin precedentes de la ciudad del país. Pero a nivel de las provincias, la recolección se hace a través de los municipios. Esos son gobiernos muy locales. Por eso en mi presentación yo hablaba de las autoridades locales como por separado, porque ellos hacen sus propias reglas. Entonces, a considerarlo porque es un reto muy importante si queremos implementar este tema de la recolección. Y sí, presente, yo estoy con muchas ganas hace mucho tiempo de meterme por ahí, pero hay que trabajarlo duro. Excelente, muchísimas gracias. Y bueno, la última pregunta, se ha extendido bastante el evento, le pido disculpas a nuestra audiencia, pero yo creo que casi todos, nadie se ha desconectado, o sea, ha estado bastante interesante. Pero bueno, sé que todos tenemos agendas comprometidas. Entonces, bueno, nos vamos con la última pregunta, que creo que estaba asociada también con una que ya se hizo, asociada a, para la redundancia, a energía, almacenamiento de energía. Decían que si bien es cierto que hay tarea importante en cuanto a la penetración de generación distribuida en los próximos años, se preguntaba cuál era la estrategia para llevar a cabo esos planes sin comprometer el margen de reserva. O sea, evidentemente en la medida que entra en generación distribuida, generación variable, si no se complementa con almacenamiento o algún tipo de solución inteligente, probablemente esas márgenes de reserva se comprometen, ¿no? La pregunta va entonces en ese sentido: ¿qué se está haciendo para evitar comprometer, vamos a decir, las reservas de energía a largo plazo, ¿no? Luis, no sé, Luis, Sebastián. Repito un poco lo que decía, o sea, es una obra en proceso, por eso lo decía de esa manera. Por ejemplo, Julio no lo va a decir porque él es AES y además no es de los expositores, pero AES tiene una solución muy importante que hace un mix de manejar variables del sistema de transmisión con baterías. No te cobro por hacerte la publicidad. Y nosotros, además de esa solución que ustedes tienen con Siemens, tenemos otras soluciones y estamos implementando en muchos sitios del mundo. Comenzamos por África, la implementación. Por eso tenemos mucha idea de lo que se puede hacer, pero aquí lo medular, y lo repito, es tenemos que revisar el cobro de los servicios auxiliares que están vigentes hoy en el mercado mayorista, porque si no se modifica, no puede ser rentable la implementación de la tecnología. Entonces, desde nuestro punto de vista, tenemos la experiencia, tenemos las ganas, tenemos que sentarnos a hablar. Ese es mi mensaje. Excelente, muchas gracias Luis, Sebastián, Guadalupe por el tiempo que nos han dedicado en el día de hoy. Muchas gracias a todos los miembros de AmCham por integrarse a esta discusión. Lo quiero invitar, antes de retirarnos, primero a la próxima charla que tendremos. Nos vamos a ver un par de semanas, vamos a hablar sobre movilidad sostenible. Y un tema muy asociado con este tema también de generación distribuida y energías renovables. Vamos a hablar
Tenemos dos exposiciones. Una va a hablar de generación de movilidad eléctrica y la otra va a hablar de movilidad a base de gas natural e hidrógeno. Por lo que les recomiendo, probablemente vamos a cambiar un poco el formato, vamos a hacer un formato más de debate. Y nada, los espero por allá. Muchísimas gracias. Quiero me despido dándole las gracias a nuestros patrocinadores: 3M, Pfizer, AES Panamá, Chevron, Johnson & Johnson, Banco Lafice, Fortinet, Bitbank, Ricardo Pérez, IVAT Panamá, y hasta las próximas. Muchísimas gracias a todos. Que tengan excelente semana. Muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego. Gracias. Bueno. Bye.